Semilla oscura, capítulo 1. El destello de luz sobre mí en mi techo y el estruendo que siguió me abrieron los ojos de golpe. El sonido de mi propio grito era tan estridente que parecía venir de fuera de mí. Me hizo encogerme y encerrarme en mí misma, hasta que fui como alguien agazapado en lo profundo del mundo protector de un refugio antiaéreo, esperando a que terminaran las explosiones de arriba. Desde que tengo memoria creí que los truenos y relámpagos que se estrellaban y chisporreteaban en los oscuros cielos de verano de Carolina del Sur podían entrar directamente en nuestra casa. Imaginé que ese miedo terrible comenzó la primera vez que me desperté cuando era un bebé, sacudida del sueño por un fuerte aplauso y un destello de luz en el techo de mi cuarto de bebé. Grité entonces, como estaba gritando y llorando ahora. Ahora ya tenía 10 años. Como niñera, Amou dormía abajo, escondida en una pequeña habitación lo más lejos posible de mi madre en nuestra casa. No oía mis lamentos de miedo, pero, por otra parte, no tenía que oírlos para saber que iban a llegar. Sabía, en mi vida sería tan sensible y consciente de mis sentimientos como lo era Amou. En el momento en que oyó que comenzaba la tormenta, supo que tendría miedo y comenzó a abrirse paso rápidamente por la cocina, pero también para asegurarse de que no molestara a mi madre, lo cual era poco probable, ya que dormía con tapones para los oídos. Mi madre dormía con tapones para los oídos porque decía que mi padre roncaba lo suficientemente fuerte como para poder despertar a los muertos. Era muy protectora de su sueño, afirmando que era esencial no solo para la buena salud, sino para una piel sana. Así que no oía mis gritos muy a menudo, pero incluso si los hubiera hecho no habría venido a consolarme, y seguramente se habría quejado si mi padre se hubiera levantado, se hubiera puesto la pijama y las zapatillas y hubiera venido a mi lado. Aunque podía andar de puntillas y moverse con mucho cuidado, podía o quería molestarla, y eso provocaría otro trueno y relámpago, quizás más horrible, en nuestra casa. Isabela se ocupará de ella, le decía, si se atrevía a moverse. Por eso contratamos a esa mujer. No soy una de esas esposas que limpian su casa antes de que llegue la criada. ¿Qué sentido tiene tener sirvientes si no los deja servir, especialmente a una niñera, para quitarle la carga de criar a un niño, especialmente a este niño? A menudo la oía hablar de mí con mi padre, aunque no le importaba si la oía o no. Hablaba bastante alto y las paredes que separaban las habitaciones apenas amortiguaban su voz. De hecho, nunca la oí susurrar en nuestra casa. La única vez que bajó la voz era cuando me hablaba y quería impresionarme o con algo. No es natural que una niña de esa edad tenga miedo de esas cosas, me dijo, después de oír llorarme una vez. Yo no soy la psiquiatra Cloud, tú sí. Y lo irónico es de que no puedes ver que ella no es normal. Mi madre repetía esa frase con tanta frecuencia que se convirtió en la mantra de nuestra casa. Podía oírla rezozar por toda la casa. Susurraba en las sombras, ella no es normal, no es normal. No pude evitar preguntarme si no era así, sobre todo después de que me obligara a decir la verdad. Todo el mundo tiene miedo, Alberta, le explicó mi padre con paciencia. No conocía a nadie que hablara y se comportara con tanto control. Su ira se mantenía oculta bajo mantas y mantas de técnicas psicológicas. Sin embargo, mi madre incluso se quejaba de eso. Me siento como si estuviera viviendo con un testigo de Jehová. Le cierras la puerta en la cara y todo lo que dice es que tengas un buen día. Sin embargo, por más calmada y razonable que fuera su respuesta a sus quejas, ella insistió en que tenía razón sobre mí. No todo el mundo tiene miedos como esta niña, afirmó, y descartó cualquier argumento o lógica que él pudiera ofrecerle. La compasión por mí simplemente no estaba en el escondite de emociones que ella albergaba en su frío corazón. No tenía idea de por qué, pero me culpaba a mí misma e intentaba con todas mis fuerzas hacer cosas que la complacieran. Nunca parecía tener éxito. De todos modos, no había nada más reconfortable para mí que ver que Amou, mi niñera, de pie en la puerta de mi dormitorio. Calla, Amou, úname, insistió. Cuando vino a mi lado durante la tormenta, Amou era una mujer portuguesa de 40 y tantos años, que mis padres habían contratado justo después de que yo naciera. Amou era una expresión portuguesa para amado, que era su tierna forma de dirigirse a mí. Lo había notado cuando tenía poco más de un año y la llamé Amou. Aunque su verdadero nombre era Isabela, los nombres cariñosos que teníamos formaban parte del vínculo entre nosotras.
un vínculo que parecía impasible entre mi madre y yo. Amou era alta, con el pelo de un rojo tan vibrante que las cardenales la miraban con celos. Sabía que mi madre estaba envidiosa, aunque ella también tenía un hermoso cabello rubio claro. Llevaba el pelo corto porque requería menos mantenimiento, pero tenía docenas de pelucas caras en una variedad de estilos. Aún así, ella era consciente de que el pelo de Amou llamaba la atención. Siempre le pedía que se lo cortara o insistía en que lo mantuviera atado firmemente. Si se encontraba con un mechón en cualquier parte de nuestra casa, mi madre lo sostenía entre el pulgar y el índice y lo rascaba como si fuera descubierto excrementos de rata. No recuerdo un momento en que mi madre fuera amable con Amou. Si no fuera por mi padre, Amou no se habría quejado. Y ella no hubiera durado mucho tiempo con nosotros, estoy segura. No puede haber sido porque mi madre estaba celosa de lo mucho que yo me preocupaba por Amou y de lo mucho que ella se preocupaba por mí. Mi madre insistió en que Amou se quedara con nosotros mucho tiempo después de que yo requiriera tanta atención y cuidado. El único sirviente que teníamos era un jardinero y el chofer que contrató mi padre se llamaba Miles. No creo que mi madre le hubiera tenido mucho cariño, pero tenía poco que ver con él. Amou era una historia diferente. Mi madre, por su parte, se volvió algo dependiente de ella. Con el tiempo, Amou, después de todo, era nuestra cocinera y mi niñera, y aunque teníamos una mujer de limpieza, aparte 2 veces por semana, Amou también se ocupaba de las cosas de mi madre. Le planchaba la ropa, le cepillaba las pelucas y le hacía una multitud de pequeños favores. Nunca discutía con mi madre, ni mostraba ningún tipo de desafío. Pero su obediencia y su disposición a aceptar el abuso verbal, sin estar de acuerdo o con desacuerdo, solo enfurecía más a mi madre. Poco a poco, a medida que fui creciendo y me volví más perceptiva, empecé a entender cómo Amou socavaba y derrotaba a mi madre una y otra vez a su manera sutil. Amou se sentó en mi cama y me cogió la mano. ¿Qué te dije, Willow? Te dije que cerraras los ojos y desearas que se fueran las rastas. Fue lo que mi madre me enseñó. Solo piensa en algo bonito, algo lindo, y aparte las feas rastas, dijo. El aroma de su colonia de lilas llenó mis fosas nasales y calmó mi cerebro atribulado. Podía sentir que mi cuerpo se relajaba. El miedo se esfumaba de mí. Los relámpagos brillaban a nuestro alrededor, los truenos resonaban, y, con la cola entre las patas, como un lobo feroz derrotado, la tormenta comenzó a alejarse gradualmente hacia algún encuentro con otro niño pequeño asustado. Amou se quedó conmigo hasta que volví a cerrar los ojos y me quedé dormida. Sentí que mi mano todavía sostenía suavemente la suya y la oía tararear una de sus canciones portuguesas. Por la mañana, todo parecía una pesadilla. Una vez más, una serie de tantas que flotaban por nuestra gran casa se instalaban en las paredes y oscurecían un poco más todas las habitaciones. Había tanta oscuridad en nuestra casa que anhelaba la claridad y la luz, apreciaba el sonido de la risa y apreciaba especialmente cualquier destello de alegría y placer que captara en el rostro de mi padre, cuando hablaba o me miraba. Nuestra casa no tenía por qué estar a oscuras. La sala de estar, formal, el estudio, el consultorio médico, como insistía mi madre en que me referiría a mi padre, tenía 2 grandes ventanas justo detrás de su escritorio. Y todos los dormitorios, incluso el armario de Amou, tenían ventanas de buen tamaño. Por todas partes había hermosas vistas de campos ondulados y árboles. Teníamos 150 acres. Y había senderos boscosos, 2 estanques bastante grandes y un arroyo que serpenteaba sobre rocas y colinas para desembocar en un arroyo más grande que desembocaba en el río Congare. Mi padre y su hermana, mi tía Agnes, habían heredado la tierra y la casa, pero mi tía vivía en Charleston y no tenía ningún interés en esa propiedad, así que mi padre le pagó su parte. Mi madre nunca dejó de criticarlo por pagar demasiado. No le tenía cariño a la tía Agnes, y no era ningún secreto que la tía Agnes no le tenía cariño a ella. Podía contar con los dedos de una mano la frecuencia con la que ella, su marido y su hija, mi prima, venían a visitarnos. Margaret Selby visitó nuestra casa. Tu hermana simplemente no puede soportar lo hermosa que he hecho esta reliquia familiar, le decía mi madre a mi padre. Las habitaciones formales, incluso el comedor, tenían cortinas de satín marrón dorado, con ribetes elaborados cuando yo era niña, pero todo eso incluía la mayoría de las habitaciones. Había sido decoración y decorado lujosamente 3 veces entre mi nacimiento y la trágica muerte de mi madre en un terrible accidente automovilístico. Ella nunca estaba satisfecha con nada de lo que había hecho en la casa.
y cambiaba de decoraciones casi con la misma frecuencia que cambiaba de marcas de maquillaje. No importaba lo que hiciera, lo que comprara, los consejos de quien apreciara en ese momento, veía algo que alguien más tenía y de inmediato se ponía a criticar de sus propias cosas. La hierba siempre era más verde en el jardín de otra persona. Sí, el doctor cuestionara su repentina insatisfacción con los muebles, las cortinas y las alfombras que había comprado relativamente hace poco. Ella lloraba y se enfurecía por lo absorto que estaba en su trabajo. No tenía idea de lo que estaba de moda y lo que no. En cuanto tuve la edad suficiente para entender de qué se trataban sus discusiones, sí, es que alguien puede llamarlas así, me di cuenta de que el trabajo y la carrera de mi padre eran una fuente constante de irritación para mi madre. Dudo en llamarlas discusiones porque como Moe, él oponía muy poca resistencia y apenas ofrecía ningún tipo de defensa u oposición. «No estás casado conmigo», le gritaba a mi madre. «Estás casado con esa preciosa clínica tuya, esa casa de locura que has creado. Pasas tanto tiempo allí que debería denunciarte por adulterio. ¿Qué te parece?» Él, psiquiatra perfecto, el hombre que podría curar la vida desastrosa de todos los demás, no puede curar la suya propia. Por alguna razón, una razón que yo no entendería, durante años y años entendí que esa amenaza en particular era lo único que realmente hacía que mi padre sintiera un poco de miedo en los ojos. Ella lo blandía con un garrote y cualquier resistencia a cualquier objeción que él expresara sobre algo que ella quería comprar o en lo que quería gastar dinero en la casa era inmediatamente reprimida y sepultada bajo su gesto de rendición, hundiendo todo su cuerpo en su silla como la bandera de un ejército derrotado. Yo todavía no sabía mucho sobre las relaciones entre hombres y mujeres, y a veces me pregunto si alguna vez lo sabré. Pero sí creía que, como mi madre era tan hermosa, mi padre la amaba demasiado profundo y completamente como para hacer algo que la desagradara demasiado, o por demasiado tiempo. Él era un hombre más brillante que conocí, y supe incluso cuando tenía solo 8 años que era un hombre muy famoso y muy respetado en su campo de psicología. Había montones de revistas con sus artículos y su foto en muchas de ellas. Como la clínica que había creado se estaba volviendo mundialmente famosa, había aparecido a menudo en programas de televisión como invitado, en programas de entrevistas, y constantemente le pedían que diera su opinión o una teoría sobre una cosa u otra, especialmente los juicios. Supongo que por eso no me pareció extraño que ella insistiera en que me refiriera a él siempre como el doctor. Cuando hablaba de él, «No digas mi padre o mi papi, di el doctor», me ordenó. Al cabo de un tiempo, mientras ella me vigilaba por encima del hombro cada vez que hablaba, me constaba pensar en él como algo más que el doctor. A pesar de mi edad, sentí que mi madre no me obligaba a referirme a él como el doctor, porque sintiera mucha admiración por él. Tenía que haber alguna otra razón. Mi madre siempre se refería a la clínica del doctor como un manicomio. Y no sé cuántas veces la oí decir que lo que estaba haciendo allí era simplemente vudú de alto precio. Cuando yo era pequeña simplemente me decía que iba a su hospital. Durante mucho tiempo pensé que era un lugar al que la gente iba cuando tenía accidentes o resfriados fuertes, y luego un día, cuando tenía un poco más de 7 años, pasé por la puerta de su oficina y lo vi sentado solo, mirando por la ventana. Parecía muy triste, así que me detuve y entré para ver por qué. No me escuchó durante un rato y estuve muy segura de que lo vi secarse los ojos como lo haría alguien que estuviera llorando. «¿Qué pasa?», pregunté, y se dio la vuelta. Al principio pensé que se enojara porque me había colado en su oficina y lo estaba observando, pero después de un momento sonrió con más calidez de lo que podía recordar. «Ven aquí», me hizo una seña y caminé alrededor de su escritorio. «¿Por qué me preguntaste qué pasaba?», quiso saber. Me quedé allí, mirando al suelo. «Pensé que estabas llorando», le dije finalmente. «Bueno, Willow, tenías razón, estaba llorando», me reveló. No podía imaginarme al doctor llorando. Nada de lo que decía mi madre, por muy enfadada que lo dijera, lo hacía llorar. Lo más dramático que le había visto hacer en respuesta era sacudir la cabeza como una pequeña expresión de disgusto en los labios y luego marcharse. «¿Por qué llorabas?» «A veces pienso en mis pobres pacientes y me da mucha pena». «No puedo evitarlo», me dijo. «¿Por qué se hicieron daño y sangraban?» «No», dijo. «Mi hospital es diferente, Willow. Mis pacientes son gente muy infelices o tristes. A veces se hacen daño deliberadamente y los llevan al tipo de hospital en el que estás pensando. Pero después los traen a verme para ver si puedo ayudarlos a sentirse mejor consigo mismos». «¿Cómo haces eso?», sonrió. «Es duro, pero hablo mucho con ellos. Les doy medicamentos que les ayudan y hacen cosas que los hacen sentir mejor consigo mismos».
¿Trabajan en proyectos de arte o manualidades, como lo hacen en la escuela? De hecho, dijo, animándose aún más. Tengo algo aquí que me dijeron que te diera hace mucho tiempo, pero lo guardé en un lugar seguro hasta que pensé que estabas lista. Lo suficientemente mayor para eso, dijo. Creo que ya tienes la edad suficiente. ¿Qué es eso? Pregunté, intrigada. Un momento, dijo, y fue al armario de su oficina, donde sacó una caja y la destapó. Por unos momentos se quedó mirando lo que había dentro como si tuviera miedo de tocarlo. Luego lo sacó y me lo mostró. Era una muñeca rellena y cosida con una variedad de parches, de tela de colores, una verdadera mezcolanza. Aunque la cara de la muñeca estaba hecha de un material similar al de mis otras muñecas, no se parecía a ninguna muñeca que tenía ni a ninguna muñeca que hubiera visto en una juguetería o en una tienda departamental, pero aún así era muy bonita. Fue hecha especialmente para ti, por un paciente mío muy especial, me dijo. ¿Lo cuidas muy bien? Asentí. Está bien, aquí está, guárdalo en un lugar especial de tu habitación. Lo tomé, con mucho cuidado entre mis manos, y estudié la cara. Me recordaba a alguien, pensé, pero no pude pensar en quién. Era hasta que lo llevé a mi cuarto y lo miré durante un largo rato. Entonces me vino a la mente, después de darme cuenta de que el color del cabello era similar al mío y que la cara era igual a la de la única foto mía que el doctor tenía en su escritorio, una foto mía en un marco plateado de cuando tenía alrededor de un año. Para estar segura, cuando el doctor estaba en su clínica y mi madre estaba de compras, llevé la muñeca a su oficina y la coloqué al lado de la foto. La cara de la muñeca era realmente mi cara, no había ninguna duda, y este sería el misterio más grande que jamás había conocido y tal vez conocería. Renacimiento. Para mí, la oscuridad empezó realmente cuando nací, de nuevo, pero no renací en ningún sentido religioso. En cambio, me obligaron a volver a entrar en el útero y luego me arrancaron para descubrir que no era quien creía que era. Mi nombre no era realmente el mío. Lo que realmente era mío era tan insustancial como el humo. Se esfumó el día en que me crearon y quedó como un misterio sin resolver con el título. ¿Quién soy yo? El doctor había decidido ocultarme todo esto hasta que creyera que era capaz de comprenderlo por completo y, por lo tanto, no sufriría un daño emocional o psicológico profundo. La verdad había estado dando vueltas por nuestra casa como un pájaro confundido, atrapado por un fuerte viento de vez en cuando y dejando caer una pluma por aquí y una por allá. Me hacía cosquillas en la imaginación. Me hacía sentir curiosa y al mismo tiempo confundida. Podía sentir que permanecía allí, en la punta de la lengua de mi madre, y estaba necesitada todo su autocontrol para mantenerla encerrada detrás de esos labios. De hermosa forma, sin duda, había dejado suficientes pistas sobre nuestras vidas, pequeñas semillas, que de la horrible verdad que quería regar y hacer brotar. Finalmente ya no pudo contenerlas más y decidió que mi momento había llegado. Yo tenía solo 8 años cuando tomó esa decisión, pero estaba furiosa conmigo porque había descubierto que me había gustado su maquillaje. Había estado fingiendo que era bueno y que yo era mucho mayor y que iba a una cita. En realidad, había visto algo similar en los programas de televisión, donde una niña no mucho mayor que yo se había vestido con la ropa de su madre, se había maquillado y se había puesto una de las pelucas de su madre, y luego la habían pillado, fingiendo que era su madre hablando con su padre. Sus padres pensaron que era gracioso y todos se la pasaron muy bien. Sin embargo, cuando mi madre me pilló en su tocador, parecía que la sangre que le subía por el cuello y la cara le iba a salir volando por las partes superiores de la cabeza. Nunca la había visto tan hincharse tan rápido ni tan alta. La mera visión de ella me hacía escoger. ¿Cómo podía alguien tan hermoso, tan elegante, alguien que despertara la admiración de tantas otras mujeres y tantos hombres, verse tan feo tan rápidamente? «Willow», gritó, y arrancó el lápiz labial de mis manos. Lo bajó a centímetros de la orilla de mi nariz, me lo puso en los labios. Una cosa era enojarse porque usaba sus cosas, pero otra era hacerme sentir como si fuera una plaga ambulante, llena de enfermedades. Tenía miedo de llorar, de emitir un sonido, incluso de respirar. Ella me miró fijamente un momento furiosa. «Esto es ridículo», dijo. «Ven conmigo. De una vez por todas lo entenderás». Me hizo bajar las escaleras y entrar en la sala de estar, delante de ella. Me sentí como si estuvieran llevándome a un pelotón de fusilamiento. Sí, aminoraba el paso, me pinchaba con el dedo índice y la uña larga pintada me cortaba la espalda. Amou, que estaba preparando un asado en la cocina, levantó la vista cuando pasamos. Una mirada a mi rostro le dijo que estaba completamente aterrorizada, pero ella nunca se interpondría entre mi madre y yo. «Siéntate», gritó, señalando el sillón reclinable que tanto le gustaba al doctor.
Lo hice rápidamente. Presta atención, ordenó. Casi siempre eran sus primeras palabras, como si temiera que pudiera fijar mi mirada en otra cosa y hacerle caso omiso por completo, tal como hacía a menudo el doctor. No empezaba hasta que estaba satisfecha de que mis ojos la miraban. Deberías saber cómo llegaste a vivir aquí con nosotros, empezó. Qué cosas más extraña, pensé. Cuando una niña nace, vive con sus padres. ¿Qué hay que saber sobre eso? Eres una niña adoptada. ¿Entiendes lo que eso significa? Preguntó. Lo entendí, pero no entendí cómo podía referirse a mí. No asentí. No sacudí la cabeza. No podía moverme. No soy tu madre biológica. Dios me ayude si lo fuera, murmuró, mirando al techo. Ella bajó la mirada hacia mí como si apuntara con un cañón y disparó sus palabras. Soy lo que se conoce más propiamente como tu madre adoptiva. Naciste en la clínica del doctor. Por eso siempre ha querido que lo llamaras doctor en lugar de papá. Él es tu padre adoptivo, ¿entiendes? Él no es tu papá. Respiró profundamente antes de continuar. Para mí parecía como si estuviera vomitando veneno que había estado dentro de ella desde siempre. Tu verdadera madre era una de sus pacientes, una loca. Te trajeron aquí como parte de algún encubrimiento. ¡Qué cosa tan devastadora! Habría sido para el mundialmente famoso Dr. Claude de Beers que el mundo supiera que uno de sus pacientes había sido biopip en su preciosa y maravillosa clínica, agregó, meneando la cabeza y hablando en tono burlón. Hizo una pausa nuevamente. Mis ojos probablemente estaban tan abiertos y tan llenos de sorpresas como podían estar. Así es, biopip, y por uno de los asistentes, dice él. Tal vez fue biopip por otro paciente, digo yo. Lo más probable es de que otro paciente. Tus padres eran enfermos mentales, lo que en cierto modo ayuda a explicar todo. Me miró fijamente un momento, con la cabeza con un poco ladeada, como si estuviera estudiando algo en mi cara. ¿Sabes lo que significa? Había oído la palabra con bastante frecuencia en las noticias de la televisión, por supuesto, pero asentí demasiado lentamente y con poca convicción. Sus palabras iniciales todavía me quemaban como brasas, abrazando mi corazón y mis pulmones, haciendo que fuera muy difícil respirar, y mucho menos hablar. Ella no era mi verdadera madre, el doctor no era mi verdadero padre. Debía pensar en ellos dos como mi madre y mi padre adoptivos. Mis padres eran pacientes. ¿Qué quería decir con eso? Lo explica todo. Era complicado, pero sobre todo muy frío. Sentí que me estaba apartando de sus vidas. Prepararían mis maletas y me enviarían a vivir a un orfanato. Amou regresaría a Brasil y nunca más la volvería a ver. Mi madre adaptaba continuó, explicando con detalle cómo ocurrió una biopip y cómo lo que el biopip deposita en la víctima puede hacer que ésta quede embarazada. Eso es lo que le pasó a tu verdadera madre. Es probable que ni siquiera supiera qué le estaba pasando. Tal vez era una de esas pacientes catatónicas. Me revuelve el estómago pensar en ello, añadió con una mueca fea. Podía torcer sus labios de hermosa forma y entrecerrar los ojos con tanta facilidad que cualquiera pensaría que estaba hecha de goma. De todos modos, continuó, acercando su rostro al mío, quiero que empieces a pensar en lo afortunada que eres de que te dejemos vivir aquí. En lo afortunado que eres de que te deje vivir aquí. No tiene sentido permitir que él pierda su maravillosa reputación y, por lo tanto, a todos sus elegantes y ricos pacientes, cuyas familias pagan los altos honorarios que nos mantienen ricos. Pero yo no tengo que sufrir ni un solo instante por eso. Se apartó, con los brazos cruzados bajo los pechos, los hombros todavía erguidos como los de un halcón. Las lágrimas ardían bajo sus párpados. Pero tenía miedo de llorar yo. Todavía tenía miedo de mover un músculo. En realidad quería que supieras todo esto porque quiero que entiendas que podías haber heredado locura de todo tipo. Tengo que ser firme contigo para que podamos mantener bajo control cualquier enfermedad mental que puedas tener. Si no lo haces, podrás terminar en el mismo lugar. Tal vez ahora escuches mejor y te comportes. Concluyó. Me miró fijamente. Bueno, ¿qué tienes que decir? Negué con la cabeza ligeramente. No lo sé. Logré pronunciar. No lo sé. Te diré lo que deberías decir. Deberías de decir gracias. Gracias por darme una linda casa para vivir, comida para llenar mi estómago y una linda ropa para vestir, aunque en realidad no soy una The Birds. Eso es lo que deberías decir. Déjame escucharlo, continúa. Gracias. Dije con los labios temblorosos. Bien, ahora antes de que decidas hacer algo más que pueda molestarme, piensa en todo lo que te he dicho y en lo que podría pasarte si no lo haces. ¿Entiendes bien, Willow? Sí, creo que, dije. No estaba segura de si algún sonido salió de mis labios. Parecía muy contenta consigo misma, en realidad aliviada.
La vi salir, incluso después de que se fue. Sentí su pesada presencia sobre mí. Era como si hubiera dejado su sombra atrás para observarme. Moe me sorprendió al entrar un momento después, con el rostro surcado de lágrimas. Aparentemente nos había seguido y había estado rondando justo fuera de la puerta todo el tiempo. «Oh, Moe, uno, mi pobre Moe, uno», dijo y abrió sus brazos para mí. Me sentí como una víctima de ahogamiento, jadeando por aire, cayendo en los brazos rescatadores de mi Moe. «No debes escuchar sus terribles palabras, Willow. No debes hacerlo», dijo y lo repitió como con una oración. «Nadie que nace es inútil. Dios hace a los niños. No tienes ninguna enfermedad en ti, nada malo en ti, de acuerdo». Asentí, pero como alguien demasiado aturdido para apreciar realmente lo que le estaban diciendo o lo que ella estaba aceptándola sentir. Moe me abrazó y me meció conmigo. Mi pequeño corazón latía con fuerza y luego, después, cuando volvió a sus preparativos de la cena, corrí detrás de la casa y me escondí detrás del roble más grande. Permanecí allí durante horas y horas. Cuando Moe me llamó, no respondía ni regresé. Me agazapé más profundamente en las sombras. Aunque era muy difícil ignorar sus súplicas, estaba más cómoda aquí afuera, bañada por la oscuridad. No entendía del todo lo que me había dicho mi madre adoptiva. Había dicho, pero era suficientemente para hacerme sentir muy vacía. Era como si mi cuerpo hubiera perdido toda su sustancia, y si no me aferraba a algo, el viento podría llevarme lejos. El doctor estaba afuera dando una conferencia. A menudo iba a esas conferencias y esta vez lo había llevado a cruzar el país hasta California. Estuvo fuera casi 3 días enteros, y durante ese tiempo seguí deprimida y escondiéndome de las miradas suspicaces y críticas de mi madre adoptiva, tanto como pude. Pasé la mayor parte del tiempo deambulando sola, fuera de la casa. Cuando llegó la hora de cenar y supe que mi madre adoptiva estaba allí, en la mesa conmigo, sentí que temblaba. Tenía poco apetito. También, antes de que el doctor regresara, tuve fiebre y Moe me mantuvo en cama, trayendo mis comidas. Mi madre adoptiva no pensó que estuviera realmente enferma y Moe tuvo que mostrarle el termómetro. La alejó, sugiriendo que podría estar enfermando de algo contagioso. Resultó que nunca me resfrié, ni tuve tos, y tampoco, como había llegado la fiebre, se fue. Cuando el doctor regresó, preguntó por mí y Moe le contó qué me había sucedido. Mi madre adoptiva estaba en un evento de caridad. Vino directamente a mi habitación, lo cual no era algo que hubiera hecho a menudo. Pensé que podría estar enojado contigo. Nunca me gritó, pero siempre que me hablaba con mi madre adoptiva presente, siempre hablaba con firmeza, sonando más como un maestro de escuela que como un padre adoptivo, ¿o no? Con Moe a su lado esta vez habló mucho más suavemente, incluso con cariño. Se arrodilló y tomó mis manos. «Lamento que hayas escuchado eso de la manera en que lo hiciste, Willow», comenzó. «Yo soy adoptada», dije, esperando que lo negara, esperando que me dijera que mi madre simplemente era una aleación otra vez y estaba diciendo algo que no era realmente cierto, pero solo se asintió. «Sí, sí eres adoptada, Willow. Pero eso no significa que no seas menos para mí. Eres nuestra hija y esta es tu habitación, esta es tu casa. Esta habitación sigue siendo tu habitación y todas tus muñecas y juguetes siguen siendo tuyos. Esta no es menos tu casa de lo que era antes de que te dijeran esas cosas». Quise preguntarle sobre el labio Pip en el pabellón. Quería preguntarle si yo también iba a ser paciente de su clínica algún día, pero no lo hice. Tenía pensado contárselo algún día, Willow, pero esperar hasta que fuera algo mayor. Para que pudiera entenderlo todo más fácilmente, explicó. «Quiero que sepas que nada cambiará, nada es diferente. Eres Willow de Birds y siempre lo serás. Hasta que te cases, claro está», añadió con una sonrisa. «Aunque muchas mujeres conservan sus apellidos de soltera en estos días», dijo, «más para Moe que para mí. Ven, sal de la cama, lávate la cara y ponte algo bonito. Entonces baja», dijo poniéndose de pie. «Ya casi es la hora de cenar, y después tú y yo podemos leer juntos tu libro de texto». Era una de las pocas cosas que hacía conmigo con regularidad. Mientras me vestía, mi madre regresó y los oí hablar. El doctor no alzó la voz, pero la estaba alterando cada vez más. Me di cuenta por el sonido estridente de sus respuestas y por cómo hablaba cada vez más alto. «Hice lo que tú deberías de haber hecho hace mucho tiempo», concluyó. «Eres un psiquiatra, claro, Cloud, pero no pareces saber cómo manejar tus propias situaciones en casa, y te advertí desde el principio que no toleraría nada que me hiciera infeliz». Aparentemente no respondió. ¿Por qué no lo escuché? Escuché puertas cerrarse y sus pasos en el pasillo. Más tarde en la cena, mi madre adoptiva, como no podía evitar pensar en ella ahora, actuó como si nada terrible se hubiera dicho o contado. Habló sobre sus planes sociales, algo nuevo que quería comprar para la casa y unas vacaciones que pensaba que debería tomar.